Hola, mi nombre es Mireya Alba Rosado, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. El tema de hoy va a ser la hemostasia y el sistema de coagulación. Estos son dos procesos diferentes, pero que están en conjunto para un mismo fin. Para la finalidad de detener el sangrado cuando hay alguna lesión y la formación de un coágulo para lo mismo. Bueno, iniciamos con ahora sí la definición de hemostasia. Este va a ser un proceso fisiológico cuya finalidad es hacer que la sangre permanezca dentro de los vasos sanguíneos. Esto para mantener su fluidez y que no ocurra una hemorragia ya sea severa o se siga propagando la sangre fuera de. Entonces, en este proceso van a participar principalmente lo que son las plaquetas y el sistema de coagulación, como mencioné en un inicio. Entonces, tenemos que la hemostasia va a constar de tres procesos. En el inicio, o el proceso número 1, que es la vasoconstricción, va a ser cuando se produce el sangrado o la lesión. En este caso puede ser una cortada o un piquete, por decirlo así, en donde vamos a tener una herida y por ende nuestro vaso sanguíneo va a estar dañado, haciendo que se produzca una ligera hemorragia, a lo que conocemos que es un sangrado. Entonces, en este proceso, como mencioné, es la vasoconstricción. Entonces va a haber una vasoconstricción. Esto quiere decir que nuestros vasos sanguíneos se va a hacer más pequeño, o la luz dentro del vaso sanguíneo se va a reducir, esto haciendo un huequito más chiquito, lo que va a hacer que la sangre fluya menos por ese vaso sanguíneo. O sea, si antes teníamos una buena cantidad de flujo sanguíneo, ahora va a haber menos, esto para reducir la sangre que se está perdiendo. Bueno, continuando, en este proceso, una vez que el endotelio se rompe, va a liberar a lo que va a ser el factor de Guillain-Barré, que va a ser muy importante, ya que va a ser el que nos va a ayudar a que las plaquetas, en este caso, que son nuestro principal factor, se puedan adherir. Igual se va a activar o se va a liberar lo que sería el factor tisular, que pues va a ser importante también en la activación o iniciación de la coagulación, que pues es más adelante. Después tenemos lo que sería la hemostasia primaria. Va a consistir en que una vez que se haya producido la vasoconstricción y se haya liberado el factor de Guillain-Barré, va a hacer que las plaquetas se unan o se adhieran a la colágena, que igual va a quedar expuestas en el endotelio. Las plaquetas no pueden ser unidas directamente al endotelio, ya que estas se repelen por su carga negativa que tienen. Entonces, para que se puedan unir, se necesita lo que sería al factor de Guillain-Barré, para que pues estas se puedan ir adheriendo. Y después de que las plaquetas se hayan adherido a la colágena con ayuda del factor de Guillain-Barré, esta va a hacer que las plaquetas, en vez de tener su forma normal, estas obtengan como pseudópodos, o sea, como pequeñas figuras puntiagudas, como se va a mostrar ahorita en la imagen. Y esto es para que puedan seguir el proceso de que sería la agregación y la adhesión. Esa va a ser, por decirlo así, que llame a las demás plaquetas para que formen una barrera, como se ve en la imagen, para que formen una barrera y así detener lo que sería un poco, o el primer paso de la detención del sangrado. Continuando con la etapa 2, es la hemostasia secundaria, o también conocido como la coagulación. En va a estar implicado lo que sería la cascada de coagulación. Pues va a ser una interacción de las proteínas plasmáticas que también se les va a conocer como factores de coagulación entre sí, que estas se van a activar y van a dar una serie de reacciones en cascada, lo que se le conoce como la cascada de coagulación. Igual
para conducir a lo que sería a la formación de la fibrina o la transformación del fibrinógeno en fibrina, que sería nuestro último producto y que es el que pues más necesitamos. Entonces esta fibrina va a formar la malla que va a ser definitiva para reforzar lo que sería el tapón plaquetario que teníamos anteriormente en la hemostasia primaria, que esa va a ser pues un tapón pues de cierta manera menos fuerte o reforzado, que pues con ayuda de la fibrina va a parar el sangrado que va a estar ocurriendo en la persona. Finalmente en ese proceso van a intervenir las proteínas que mencioné anteriormente, o que se les conoce como factores, los 12 factores de coagulación. Entonces eso va a ser los responsables de la formación de la fibrina. Bueno, entonces tenemos que en la fase de la hemostasia secundaria es el producto final, va a ser que el fibrinógeno se convierta en fibrina para que pues, tengamos nuestra coagulación de una forma más definida y eficiente para, por ende, parar el sangrado. Entonces, para que este proceso ocurra, es lo que necesitamos las fases o la cadena de coagulación. Entonces, esta cadena de coagulación, como les mencioné, vamos a necesitar de 12 o 13 factores, dependiendo cómo lo vean, porque estos factores van a ser proteínas que van a activar a otras proteínas, por ende va a ser una cascada, porque va una tras otra activando. Entonces tenemos que los 13 factores son los que están en esa tablita y mayormente se representan como números romanos. Entonces va a ser factor 1, factor 2, factor 3, factor sucesivamente, pero en números romanos. Entonces tenemos que la cascada de coagulación va a ser, como lo vemos aquí representado, se lo estoy representando de una forma más fácil, en el aspecto de que va a ser en forma de una Y, por decirlo así, donde vamos a tener de un lado el factor el intrínseco y extrínseco y una vía común. Entonces la vía común como resultado final va a ser o la obtención de la fibrina. Entonces, el complejo formado por el factor tisular y el factor 7 van a participar en la activación del factor 9. Entonces, por lo que las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, van unidas estas desde un inicio casi de este proceso. El proceso completo no se va a realizar de una forma continua, sino que son precisas otras 3 fases, por decirlo así, o se van a dividir en 3 fases, estas pues consecutivas, que va a ser la inicial, de amplificación y de prolongación. En la fase inicial vamos a tener que el complejo de factor tisular y factor 7 de forma directa e indirectamente a través del factor 9 activa inicialmente a lo que es el factor 10. En este caso las dos vías de la intrínseca y la extrínseca se van a unir o van a activar ambas a lo que es el factor 10, como lo podríamos ver en la imagen, y esto transformando pequeñas cantidades de prototrombina en trombina. Entonces estas van a ser insuficientes para completar el proceso de la formación de la fibrina. Entonces seguiríamos con la fase de ampliación. Entonces la trombina, así formada junto con el calcio de la sangre y los fosfolípidos ácidos que están ahí, estos van a provenir de las plaquetas. Entonces va a participar activamente en un proceso de retroalimentación para la activación de los factores 11, 9, 8 y el 5, y de forma especial para acelerar lo que es la activación de la plaqueta. Entonces, simultáneamente, por mecanismos quimiotácticos, los factores mencionados son atraídos a la superficie de las plaquetas, donde tienen un lugar de forma muy rápida para importantes procesos de activación y de multiplicación. Seguido pues viene la fase de propagación. En esta, la amplificación del proceso por mecanismo de retroalimentación entre trombina
y plaquetas. También la activación de todos los otros factores permite activar grandes cantidades de factor 10. Entonces, así formar el complejo de prototrombinasa para convertir la prototrombina en trombina. Después, esta se va a convertir en el fibrinógeno y finalmente vamos a obtener o que se va a convertir en la fibrina. El proceso final siempre en la superficie de la plaqueta se acelera para generar de forma exagerada o grandes cantidades de trombina y de fibrina. Entonces tenemos que la activación de las plaquetas, va a acelerar su permeabilidad en la membrana y va a permitir que la entrada de calcio y la salida de la sustancia quimiotácticas que aceleran los factores de coagulación en la superficie, al mismo tiempo que pues, se va a liberar el factor 5 y fosfolípidos ácidos, que estos van a aportar en el complemento necesario para el proceso de la coagulación. Eso en más resumido se los puedo decir que la cascada de coagulación nos va a ayudar para la obtención de fibrina, que la fibrina va a ser nuestro principal componente para lo que sería formar el coágulo más definido y así parar el sangrado. Entonces, nuestra cascada de coagulación se va a unir o va a constar de 3 vías, la que sería la vía intrínseca y la vía extrínseca, y esas dos van a ir unidas a la vía común. Entonces tenemos que en la vía intrínseca, que está del lado derecho, va a iniciar con el factor 12, que a su vez va a activar el factor 11 y a su vez el 11 va a activar al 9 y el 9 activa al 8. Entonces, del lado de la vía extrínseca, del lado izquierdo, tenemos que iniciar de la vía del factor 3, va a activar el factor 7 y estas dos vías, como les mencioné, van a activar a lo que sería al factor 10. A su vez, va a activar a lo que sería el factor 5, al factor 2 y finalmente al 1, que sería la fibrina. En este caso, solo se los estoy enseñando así, pero ahorita se los voy a enseñar conforme a sus nombres, como los tenemos ahora aquí. Pueden ver que es una forma más fácil y más resumida, por decirlo así, en donde tenemos que finalmente la hemostasia y el sistema de coagulación son dos sistemas que se unen, se complementan y son muy necesarios en el organismo del humano. Esto porque si no lo tuviéramos o no lo estuviéramos realizando correctamente, como es en unos casos especiales, estuviéramos sufriendo de hemorragias, y por ende, ¿qué pasa si no tratamos las hemorragias? Nos podría llevar a la muerte. Entonces, en conclusión y de forma resumida, la hemostasia es el proceso de tres fases: la de la vasculación, donde se va a hacer la vasoconstricción para limitar el flujo sanguíneo; después la fase de hemostasia primaria, que se va a generar un tapón de plaquetas, que estas no van a ser, por decirlo así, tan resistentes; y en la fase de la hemostasia secundaria vamos a tener lo que sería la agregación del tapón o la coagulación, que esta va a ser desencadenada por el sistema de coagulación. Entonces, este sistema de coagulación nos va a dar una malla de fibrina, o nos va a complementar la fibrina, para que este coágulo que vamos a tener finalmente pare el sangrado. Y ya después, una vez que haya parado el sangrado, va a iniciar el proceso de la limitación por ende de la fibrina y de esas proteínas, para que el humano, pues, por decirlo así, se restablezca, así, al igual que su tejido. Entonces, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias.